Hola, buenas. Hola. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Vamos a dar lugar a comenzar el tercer DEVA Meeting, después de lo que parecía un proyecto así como un sueño, si lo conseguíamos o no, pues por ahora estamos siendo fieles a lo que dijimos y todos los lunes primeros de cada mes nos reunimos un grupo de amigos y de grandes profesionales del grupo DEVA, Deportiva, Ecografía, Biológicos y Artroscopia, que lo que queremos es pasar un buen rato, compartir un buen rato científico. Siempre elegimos a un voluntario experto en un tema que nos dé una charla, una disertación durante unos 25 o 30 minutos y a continuación tendremos lugar a un debate. En este caso, la doctora Girón era la moderadora, pero por circunstancias personales me ha pedido que sea yo esta vez, así que con mucho gusto. La charla se va a quedar grabada. Lo que sí os pediría es que a los participantes y asistentes, ya vamos por 12, que puedan hacer alguna serie de preguntas durante toda la charla del ponente que ahora presentaré, en chatear o en preguntas, de tal forma que cuando el ponente termine, pues podamos pasar al debate. Por último, si hay algún problema técnico, yo he comprado personalmente el formato de Zoom de pago, con lo cual creo que tengo pues, más de 5 horas en una sola sesión, pero si hubiera alguna interrupción técnica, pues volveríamos a subir por el mismo link que os mandamos antes. Dicho esto, voy a dar al lugar, a invitar al ponente que tenemos hoy, en este caso una doctora Almudena Fernández Bravo, de jefe asociado de rehabilitación del Hospital Universitario de Formación y Gimenecía de Madrid. Almudena, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Me alegro saludarte, gracias por tu gentil participación, cuando te lo pedí, no te negaste en absoluto, ¿verdad? Sí, Bueno, aquí estamos. he llevado un tema que es especialista, como son la valoración de las lesiones musculares y cuál es la mejor orientación terapéutica. Y yo creo que es una charla sobre todo muy práctica, muy dinámica en lo que ella, en el día a día, y con casos personales, casos reales, y lo que ella hoy por hoy está haciendo. Así que yo creo que es un tema, bueno, la lesión muscular probablemente sea la número uno en el mundo del fútbol, ¿verdad? Y junto con el 15 de tobillo. Y yo creo que va a ser un tema que nos va a dar mucho que pensar, ver los últimos tratamientos que hay, y cualquiera que quiera aportar luego algo a modo de pregunta o de su experiencia, pues será bien recibido. Dicho esto, vamos a dar lugar al tercer DEVA Meeting, valoración de lesiones musculares y orientación terapéutica. Doctora Almudena Fernández Bravo, muchas gracias, todo suyo. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí un lunes a estas horas. Y bueno, como ha dicho Pedro, pues yo voy a hablar de la valoración de las lesiones musculares y una orientación terapéutica de forma global, porque como comprenderéis, de esto podríamos estar hablando mucho, mucho tiempo. Sí que voy a centrar un poquito también parte de la epidemiología de las lesiones del tenis en concreto, muy brevemente. Luego hablaré de un poco de los grados de forma general de lesión muscular y también unas pautas generales de tratamiento. Y luego pasaré a explicar un poco más específicamente las lesiones más frecuentes en miembros inferiores. Bueno, respecto a la epidemiología de las lesiones del tenis, hay bastante variabilidad según los estudios, pero podemos clasificar, digamos, en dos grupos, ¿no? Por un lado, las más agudas, que suelen ocurrir en miembros inferiores con más frecuencia, y dentro de estas, pues tenemos principalmente el esguince de tobillo, las lesiones musculares, que es de lo que vamos a hablar en esta charla, y también las lesiones de rodilla. Y luego otro grupo son las lesiones más crónicas, que estas son más por sobreuso, y estas se suelen dar con más frecuencia en miembros superiores, pues a nivel del hombro, del codo y también en mano muñeca, como pueden ser las lesiones del ECU, por ejemplo. También se han descrito con menos frecuencia, pero hay lesiones a nivel del tronco, ¿no? En este artículo publicado en el 2021 en deportistas, en tenistas no, o sea, amateur, no profesionales, bueno, pues vemos que lo que es la lesión muscular de miembros inferiores a nivel del muslo es de un 4% y a nivel del gemelo de un 5%. Globalmente, pues sería más o menos un 9% de las lesiones, que bueno, es un porcentaje no desdeñable, ¿no? Vamos a hablar un poco de líneas generales de las lesiones musculares. De esto, bueno, hay muchas clasificaciones a día de hoy. Yo os he resumido quizá un poco las más utilizadas.
De estas tenemos la clasificación de Múnich, publicada en el 2013. En esta clasificación pues, se basan en síntomas, en exploración física y en datos de resonancia magnética. Posteriormente se publicó la British Athletic Muscle Injury Classification y, a diferencia del anterior, básicamente lo que hacen es analizar datos de resonancia magnética y en función de eso se clasifican. Posteriormente se han ido describiendo otro tipo de clasificaciones, como esta de Valle y colaboradores, que inicialmente fue propuesta para isquiosurales, pero actualmente se utiliza en otro tipo de lesiones, como la del recto femoral, como veremos luego también. Y aquí analizan otros parámetros, ¿no? Pues por un lado, desde el mecanismo de lesión, si son directas por traumatismo directo o indirecto, la localización, la gravedad, en este caso sí en función de la resonancia magnética, y también el número de recaídas, considerando como recaídas cuando la lesión ocurre en la misma localización en los 2 meses siguientes. Y posteriormente, también ya en el año 2020, el grupo de Ramón Valius y colaboradores realizaron una nueva clasificación de la Sociedad Española de Traumatología del Deporte, en el que le dan especial importancia al daño del tejido conectivo, ¿no? A la histoarquitectura de la lesión. Y diferencian en estos casos pues, 4 tipos de lesiones, desde la tendinosa o aponeurótica, la miotendinosa o mioaponeurótica, la intramuscular y la miofascial. Respecto a las pautas generales de tratamiento, a ver, no hay una evidencia 100% de todas estas pautas. Luego, si queréis, también podemos debatir un poco ciertas cosas que pueden entrar en debate, pero vamos, en líneas generales lo que se ha utilizado y se ha ido modificando en cierta manera es el protocolo RISE, ¿no? El protocolo pues, en el que la R de reposo sí que parece que los primeros días evita una retracción adicional del muñón y reduce el hematoma. El uso del frío, que ahí también, bueno, si queréis quizá lo comentamos luego, pero sí que parece que su uso en fases iniciales, unos 15-20 minutos, incluso describen con intervalos de 1 hora, podría reducir el sangrado y un efecto analgésico. La compresión y la elevación ayudaría a reducir la presión hidrostática, la acumulación de fluidos, y ayudaría también primero a la sensación a estar más confortable y a la recuperación posterior. Hay otros procedimientos. Hola. Otros procedimientos como son el drenaje ecoguiado de los hematomas, que sin duda es una... ¿Estás escuchando tú? Creo que hay que apagar un poco los micrófonos. Es una recomendación de expertos, pero que, vamos, personalmente creo que es algo que siempre conviene hacer, siempre que hay un hematoma importante, como veremos después, ya que ayuda también mucho a la recuperación. Y luego la fase de rehabilitación y readaptación, sin duda que esto daría para muchas charlas posteriores, pero que es una parte muy importante. Pues adaptado a todo esto, cada vez se han publicado otras ciertas cosas, ¿no? Esta publicación del 2020 añade ciertas cosas y proponen el que necesita el peace and love, ¿no? En esto, ¿qué añaden de más? Bueno, pues la protección, el reposo, esto es básicamente parecido en los primeros días, la elevación, sí que inciden en este caso en evitar los antiinflamatorios, digamos, para no frenar ese proceso quizá inflamatorio inicial que parece que ayuda luego a la recuperación de la lesión muscular. Por lo tanto, recomienda evitar los antiinflamatorios y sí el uso del paracetamol, la compresión igualmente que en el otro protocolo. Educar al paciente explicándole un poco el proceso evolutivo, y luego de cara a la rehabilitación y la readaptación pues explica lo que sería una carga progresiva, el optimismo que el paciente tiene que llevar su lesión con alegría, ¿no? En fin, esto es lo que proponen aquí. Y luego pues eso, las actividades aeróbicas sin dolor y el ejercicio de movilidad, fuerza y propiocepción progresiva entraría dentro de ese proceso de rehabilitación y readaptación, que hay que adaptarlo sin duda a cada paciente y a cada tipo de lesión. Un tema también que es debatido y que aquí el doctor Javier Iglesias será probablemente el que más sabe porque es motivo de su tesis doctoral, pero bueno, yo os voy a dar unas pautas generales. Actualmente no hay una evidencia científica total para recomendar su uso de manera habitual. Sin embargo,
cada vez hay más evidencia sobre su beneficio, ¿no? En esta publicación del 2018 sí que concluyen esta revisión sistemática y metaanálisis que podría acelerar y mejorar el proceso de reparación en lesiones del recto anterior. Otros artículos como estos que presento aquí, este es un ensayo clínico randomizado en deportistas, en atletas, y sí que parece que el uso del PRP pues, ayuda a una reducción de hasta un 20% en el tiempo de retorno a la actividad deportiva. Y uno un poquito más antiguo, en este caso en lesiones de isquiotibiales, es un ensayo clínico randomizado, y también concluyen que una infiltración de PRP asociada a un programa de rehabilitación parece ser más efectivo que solo el programa de rehabilitación aislado, ¿no? ¿Cómo puede actuar el PRP en la lesión muscular? Bueno, pues hay múltiples procesos que podrían estar implicados: la proliferación y diferenciación celular, la angiogénesis, la neurogénesis, el control del depósito de colágeno y otras proteínas de matriz extracelular. Pero bueno, sin duda todavía queda bastante avanzar en este campo de las lesiones musculares y el PRP. Igualmente, tampoco hay definido ni un protocolo ni exactamente bueno, cuál es la mejor forma de hacerlo, ¿no? Pues lo que sí que parece que hay ya bastante bueno, pues evidencia o los estudios van por ahí, que los leucocitos sí que podrían aumentar las concentraciones locales de mieloperoxidasa con un posible daño del tejido sano, aumentar las concentraciones de TGF-beta con mayor depósito de colágeno y aumento de fibrosis. Por lo tanto, no se recomendaría el uso con los leucocitos, vamos. Respecto al número de infiltraciones, pues en la mayoría de los estudios realizan una, hasta máximo 2. Y respecto al momento de la infiltración, pues tampoco está definido cuándo, pero sí que parece que el momento de realizarlo también en función de la edad influye. Esto, como digo, el doctor Iglesias igual nos puede hablar mucho más de este tema. Y respecto a la técnica, pues sin duda siempre conviene, vamos, siempre hay que hacerla ecoguiada dentro de la lesión y también perilesión. Voy a pasar ahora un poco más detalladamente a explicar las lesiones más frecuentes de miembros inferiores. Por un lado, las lesiones de isquiosurales, bueno, tiene un porcentaje bastante elevado de epidemiología, ¿no? En general en todas las actividades deportivas, de un 12 a un 26%. Se suele producir por dos mecanismos principales: o una concentración excéntrica repentina, pues sobre todo en las carreras de sprint, o un hiperestiramiento de alta o baja velocidad, ¿no? Esto pues, es más frecuente en gimnastas. Brevemente recordar que bueno, en la anatomía de los isquiosurales, bueno, el semitendinoso y el bíceps femoral se unen en el tendón conjunto a nivel de la tuberosidad isquiática. Se insertan más medialmente, y el semimembranoso también se inserta en la tuberosidad isquiática más lateral. La inervación de los isquiotibiales es bueno, por la rama tibial del nervio ciático, excepto la porción corta del bíceps femoral, que es por la rama peroneal, ¿no? Esto sí que parece que bueno, tiene cierta digamos, explicación en el pronóstico de algunas de las lesiones, se ha propuesto, ¿no? ¿Qué clínica tiene? Pues como casi todas las lesiones musculares, un dolor punzante en la zona que produce una impotencia funcional inmediata, dolor a la palpación y sensibilidad. El hematoma suele aparecer a distancia y no de forma inmediata, y bueno, pues también a veces aparece una deformidad con un defecto palpable, ¿no? El diagnóstico, bueno, pues como en casi todas las lesiones, la ecografía y la resonancia son las pruebas de imagen recomendadas. Es verdad que la ecografía normalmente nos da mucha información que podemos utilizar de forma inicial y de forma más dinámica, y la resonancia sí que nos da quizá más precisión del tipo de lesión o del grado de afectación y mayor sensibilidad de la misma. Es importante conocer también los tipos de lesión en función de la localización, ¿no? En líneas generales, podemos describir lesiones insercionales, como son la epifisitis, la rotura desinserción, que aquí podemos encontrarnos con un aparato conectivo desinsertado o íntegro, como os explicaré a continuación, con diferencias también incluso clínicas, y una avulsión o en otros casos simplemente la entesopatía o síndrome de los isquiosurales. Luego tenemos las miotendinosas proximales y las distales.
Este artículo es bastante recomendable, no lo he puesto aquí, pero de cara a tener las estructuras, digamos, más, digamos, los landmarks importantes en ecografía. Y bueno, os lo he puesto aquí porque es bastante bonito y os lo recomiendo. Como os he dicho, algunas pautas generales, cuando tenemos en una insercional una rotura de esa inserción, pero el aparato conectivo está insertado, normalmente suelen producirse mayores hematomas y en estos casos, pues como he dicho previamente, sí que conviene realizar un drenaje, ¿no?, ecoguiado. Y si el aparato conectivo está desinsertado, en estos casos, pues encontramos mayor retracción del muñón y menor hematoma en estas ocasiones. Es importante conocer lo que es la idea del free tendon o tendón libre, que es la distancia desde la inserción hasta el punto donde comienza el tejido muscular, porque sí que se ha demostrado, sí que se ha visto que la afectación del tendón libre sí que es importante respecto al tiempo de recuperación y al riesgo de volver a lesionarse. Hay una clasificación de estas lesiones insercionales, que es esta clasificación de Wood, que lo que nos ayuda es, bueno, hacer digamos, una utilidad para así qué tipos de las lesiones que necesitan un tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces plantean que si hay una avulsión ósea con un desplazamiento mayor de 1 o 2 centímetros, recomendarían un tratamiento quirúrgico. Si tenemos una lesión de la unión miotendinosa, en principio sería un tratamiento conservador, pero como explicaré después, esto siempre hay que individualizarlo. Deportista de élite. Creo que hay que apagar los altavoces porque y luego inserciones completas. Tratamiento quirúrgico en estos casos. Quizá podemos hablar también las lesiones hay que tener femorales son más frecuentes. Almudena, perdona un segundo, Almudena. Hay que insistir que hay un invitado Es que que tiene el altavoz puesto. Por favor, ahí aparece o Luis Gallego o Nuria Fernández. Nuria Fernández, sí, que apague el micrófono, por favor. Vale, ¿ya? ¿Bien? Vale. Bueno, ¿Me oís a mí? no lo han apagado, pero ahora se escucha mejor. Vale, sí. Vale. Y las lesiones distales, que en el bíceps femoral podemos, digamos, diferenciarlas de la cabeza larga, que en principio son más frecuentes. Si es completa con de la unión miotendinosa, tienen peor pronóstico. Las de la cabeza corta son menos frecuentes y en principio, aunque recurren con relativa frecuencia, tienen mejor pronóstico, y cuando se combinan ambas lesiones de la porción larga y la porción corta, en este caso sí que tenemos un alto grado de relesión, sobre todo en los primeros 3 meses, ¿no? Respecto al tratamiento, como he dicho antes, siempre hay que individualizarlo, hay que tener en cuenta que ciertas lesiones sí que tenemos alta tasa de recurrencia. Pero ¿cuándo podríamos plantear un tratamiento quirúrgico? Bueno, pues se podría plantear siempre también en función del tipo de paciente, en lesiones con avulsión ósea con un desplazamiento mayor de 1 o 2 centímetros, lesiones insercionales completas con retracción, musculotendinosas proximales o distales de alto grado en deportistas de élite, y en lesiones crónicas con un dolor persistente o un compromiso funcional que no mejora con tratamiento conservador. Bueno, como es bastante largo, os voy a poner muy por encima este caso, que es un caso personal de un futbolista que tiene una rotura recidivante, con una rotura en split del tendón del semitendinoso en su tercio medio, que sí que progresaba distalmente, ¿no? Este paciente le realizamos, bueno, ya como digo, ya venía con varias recidivas, se le realizó una infiltración con plasma rico en plaquetas a nivel de la lesión intra y perilesional. A ver. Y bueno, el paciente, al menos inicialmente, luego la verdad es que lo perdimos,
pero sí que inicialmente respondió muy bien, tanto clínicamente como veis en la imagen. Esto fue, se le hizo una resonancia de control al mes de la infiltración del plasma rico en plaquetas. Respecto a las lesiones del cuádriceps, son más frecuentes las lesiones indirectas, ¿vale? Y bueno, hay que tener en cuenta que el recto anterior pues, se considera como un músculo dentro del músculo, ¿no? Que es, tiene 3 expansiones aponeuróticas. Por un lado, el tendón directo, que se inserta en la espina ilíaca anteroinferior, la del tendón indirecto que llega a la ceja cotiloidea, y estas continúan con el septo intramuscular y tienen, como veréis después, tienen peor pronóstico. Y luego las de la fascia posterior, que son las mioaponeuróticas distales, que estas tienen mejor pronóstico. Como os he dicho anteriormente, se suele utilizar la clasificación de Valle y colaboradores. Y entonces podemos diferenciar, digamos, como 2 grandes tipos, ¿no? Por un lado, las del tendón central o septo intramuscular, que aquí normalmente notan la sensación de hachazo al palpar el vientre muscular del recto femoral. No suelen tener muñones muy aparatosos y tampoco aparecen mucho hematoma. Y en la resonancia, pues algo bastante característico es encontrar el signo de la diana, como vemos aquí, o bullseye sign. Estas lesiones del septo intramuscular tienen en principio peor pronóstico, con un tiempo de recuperación variable, pero de hasta 40 días. Y parece que las lesiones más proximales, que tienen una cicatriz blanda por tracción del tendón, pues digamos tienen mayor tiempo de recuperación y de incorporación a la actividad deportiva. Y por otro lado tenemos las mioponeuróticas distales de la fascia posterior, en el que los hematomas sí que suelen ser más voluminosos entre el recto femoral y el vasto intermedio, los muñones son más aparatosos y suelen dejar más secuela estética, pero tienen mejor pronóstico que las anteriores. Este es un vídeo que me cedió el doctor Valius de un drenaje de un hematoma en una lesión de un recto anterior. Bueno, veis que, bueno, voy a pasarlo un poquito rápido, como vamos viendo la evacuación total del hematoma. En este caso, posteriormente sí que se realizó una infiltración con plasma rico en plaquetas. Por lo tanto, bueno, a ver, el tratamiento quirúrgico de este tipo de lesiones pues también es debatido, ¿no? Se plantea que en el caso de que haya una avulsión, en estos casos se podría plantear un tratamiento quirúrgico. Para esto hay 2 autores que han publicado, Lempainen y colaboradores, publicaron su serie de 19 avulsiones proximales del recto femoral. En 10 de ellos eran de ambos tendones y hablan de buenos resultados en su serie, al igual que Vaquerizo y colaboradores, que realizaron una intervención quirúrgica a 10 futbolistas, 7 de ellos en agudo y 3 de ellos tras 6 meses por persistencia de la sintomatología. Y bueno, ellos también hablan de buenos resultados clínicos. Por lo tanto, aunque también creo que hay que individualizar y también podría ser motivo de debate, en principio, ¿cuándo se podría plantear un tratamiento quirúrgico? Pues cuando haya avulsión de ambos tendones, en pacientes que tengan alta demanda funcional, y un tratamiento conservador sin buenos resultados a los 3 meses de este tratamiento. Mucho menos frecuente la lesión de los aductores, ¿no? El más frecuente que se suele afectar es el aductor largo, suele ser por mecanismos de hiperestiramiento o paso de extensión de cadera, flexión con aducción. También hay diferentes tipos en función de la localización topográfica, de lesión tendoperióstica proximal, del tendón central o distal. Y bueno, donde quizás se ha planteado más el tratamiento quirúrgico conservador en los de la unión tendoperióstica, que prácticamente casi todos, o lo que yo he leído, se plantea un tratamiento conservador incluso en desinserciones completas. En este artículo de Best, pues ellos no encontraron diferencias en el tratamiento quirúrgico y conservador en pacientes con una desinserción completa. Al igual que este artículo publicado en el 2023, que es una revisión sistemática en el que el tratamiento se recoge en 216 pacientes, en 10 artículos, pero sí que hablan de que el tratamiento conservador y quirúrgico lo plantean como una opción válida incluso en lesiones concretas. Y hablan de un return to play en atletas de 1 a 7 semanas con un tratamiento conservador en lesiones parciales. Y bueno, por último, voy a hablar de las lesiones del tenis leg.
Bueno, en este caso el papel de la ecografía en las lesiones del gastrocnemio medial es indiscutible, ¿no? Y sin embargo, cuando hay una lesión del sóleo, en estos casos, aparte de la ecografía, pues generalmente se sigue recomendando la realización de una resonancia magnética. Bueno, ya sabemos todos que es una lesión de la unión miotendinosa del gemelo interno. Hay varios tipos descritos, del tipo 1 al tipo 4. En la tipo 1 es, que lo vais a entender aquí mejor. En la tipo 1 es sin afectación de la aponeurosis anterior. Este es de un artículo también publicado por Pedretti y por Valius. La tipo 2 tenemos afectación de la aponeurosis anterior. En la tipo 3 ya hay afectación de la porción tendinosa y en la tipo 4 pues son ambas lesiones combinadas. Hay que tener en cuenta que para realizar un estudio ecográfico al menos conviene esperar 48 horas porque previo a esto podemos no encontrar, o sea, no poder valorar exactamente esta lesión, ¿no? También es varias cosas que hay que tener en cuenta. No conviene presionar la sonda en exceso, sí que conviene localizarlo más medialmente, que a veces uno tiende a irse más hacia externo, y es muy importante también realizar un movimiento de flexo-extensión activa del tobillo, porque esto nos va a permitir valorar el movimiento sinérgico entre el gastrocnemio y el sóleo y poder valorar esta aponeurosis, ¿no? Y también es muy importante, no solo en longitudinal, sino recordar valorar en el eje transversal, que nos da mucha información también de hasta dónde se produce la lesión. La clínica, bueno, conocida por todos, ¿no? El típico pinchazo o típica pedrada. Siempre hay que analizarla, bueno, pues también valorar el Aquiles con la prueba de Thompson, que tiene una sensibilidad de un 96% y un valor predictivo positivo de un 98% para la rotura del Aquiles. Hay que recordar que bueno, no es tan infrecuente el descartar una trombosis venosa profunda, especialmente de las venas gemelares, y bueno, pues también tener la capacidad de valorarlo, ¿no? Se ha descrito según el tipo de lesión el return to play, ¿no? Entonces, pues en el tipo 1 se ha descrito que esta vuelta a la actividad deportiva serían aproximadamente 2 semanas. En la tipo 2, desde 3 hasta incluso 7 semanas, si es más un tipo A o tipo B. Y en la tipo 3 hasta 9 semanas. Se considera casi como una lesión tendinosa, por lo tanto la recuperación pues va acorde a este tipo de lesión, ¿no? Y cuando hay una lesión combinada de ambas, pues el tiempo se prolonga hasta 12 semanas. Bueno, como os he explicado antes, aunque el hematoma no se ha dicho que tenga una importancia pronóstica, sí que conviene realizar el drenaje del hematoma, ¿no? En principio, casi siempre la indicación es cuando es anecoico, cuando no es estructurado, porque si no la capacidad de evacuación pues ya es mucho peor. Conviene realizar un vendaje compresivo después y sí que conviene volver a ver al paciente y repetirlo porque recidiva con mucha frecuencia a los 7 días aproximadamente. Y bueno, pues para concluir, podemos decir que bueno, las lesiones musculares es un proceso muy frecuente en deportistas no solo de élite, sino también en amateur. En el tenis, bueno, es más o menos un 9% de las lesiones, afectando principalmente a la musculatura del muslo y del gastrocnemio. Es importante conocer las clasificaciones, no solo basadas en los hallazgos de resonancia, ecografía y clínica, sino también, que no lo he puesto aquí, en la histoarquitectura. En la mayoría de las lesiones, pues el tratamiento que vamos a tener es un tratamiento conservador. En estos casos, el drenaje de los hematomas de forma precoz y el PRP, cada vez hay más evidencia que reducen el tiempo de return to play y mejoran sintomatológica, o sea, mejoran la sintomatología del paciente antes también. Y luego, respecto al tratamiento quirúrgico, pues esto tiene que ser muy individualizado.
teniendo en cuenta pues, el tipo de lesión y sobre todo también bueno, pues la actividad del paciente o del deportista, ¿no? Sí que hay ciertas lesiones isquiosurales que tenemos que conocer que tienen una alta tasa de recidivas con un tratamiento conservador y eso, bueno, pues nos puede definir que requieran otro tratamiento quirúrgico, ¿no? Y bueno, pues nada, muchas gracias por vuestra atención. Ahora pasaremos al debate y sobre todo a compartir opiniones porque creo que aquí todos van a poder opinar. Y bueno, pues aprovecho pues, para recordaros que el próximo Ortobio MSK, que ya será el tercero, pues es el del 15 al 17 de febrero. Se tratarán estos y otros múltiples temas y nada, además este año será con un curso en cadáveres, así que bueno, pues allí los que no estéis apuntados, allí os esperamos a todos. Y nada, muchas gracias. Fantástico, Almudena. Muchas gracias a ti. Ha sido una presentación espectacular, como ya nos tienes acostumbrados. Y la verdad es que yo he aprendido mucho. Ahora vamos a pasar al tiempo de debate, de discusión y, bueno, también poner en valor que esta presentación manifiesta claramente toda la experiencia que tiene Almudena, en tantos años de experiencia, y también la suerte que tuvo de estar durante casi un año, estuviste con Valius trabajando codo con codo, ¿no, Almudena? ¿Puedes contarnos esa experiencia? Sí, 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 muchos meses. La verdad es que, bueno, fueron yo creo que 8 o 9 meses al final y la verdad es que, como digo yo, esto es como hacer un fellowship. Y porque sí, sí, la verdad es que Ramón Valius es, bueno, en todos los sentidos es un gran profesional y también él es muy experto en lesiones musculares y, bueno, a todos los artículos que uno puede leer, pues en muchos artículos está él. Así que sí, la verdad es que para mí fue una gran experiencia, sí. Bueno, pues enhorabuena, vamos a pasar a la fase del debate. Son las 9:35, tenemos 25 minutos. Por favor, que levanten la mano o que hagan alguna pregunta directamente aquí en el foro. Parece que No Philip... sé si Javier Iglesias está todo esto, porque yo también quiero que aquí Sí, sí, le he esto dicho tiene que ser... Estamos entre amigos, hay aquí todo un grupo de EVA y otros miembros que han sido invitados. Y por favor, aquí un poquito, contar un poquito la experiencia. Yo tengo un montón de preguntas que hacer, pero quiero ser el último en participar por si no hay movimiento. Philip Mowley ha levantado la mano. Philip, cuando quiera, por favor. La cuestión era en tus conclusiones PRP y Return to Play, porque es una pregunta que suele volver siempre es, ¿una lesión aguda merece o no plasma después de haberle sacado el hematoma? Yo diría que no, pues los últimos papeles que he visto decían que el Return to Play con el PRP en agudo estaba mejorado de 12 horas o 24 horas. O sea que no estoy seguro que tenga su uso en agudo. Sobre una lesión que está vieja, obvio, que tenga lesión tendinosa, eso es otro debate. Eso es el uso que tenemos cada día con los pacientes que tengan patología de manguito, de muslo, donde quiera. Pero en agudo, ¿piensas que el PRP tiene su uso? Pues la verdad es que no hay una evidencia ahora mismo, como os he dicho, no hay una evidencia que nos diga ahora mismo que se puede usar de forma rutinaria, pero sí que es verdad que se está utilizando en agudo al mismo tiempo que se realiza el drenaje del hematoma. Y bueno, sí que parece que, como os he explicado antes, por distintos mecanismos podría facilitar un poco esa reparación y acelerar en cierta manera. Decirte 100% que disminuye mucho el return to play, yo creo que no podemos afirmarlo 100% ahora mismo. Que los estudios cada vez más, e insisto, que esto Javier él ha hecho la tesis de esto y sí que cada vez hay más estudios y más evidencia que realizar en principio una infiltración al mismo tiempo en la fase aguda sí podría acelerar un poco ese return to play. Pero bueno, esto creo que puede ser motivo de debate porque ahora mismo, como digo, no hay una evidencia 100% de todo esto. Sí, por mi parte, pues se abre el debate, ¿eh? Yo te hago dos reflexiones, Philip. Yo no tengo una gran experiencia en lesiones musculares, veo a los deportistas con lesiones musculares y créeme que si tengo un hematoma y puedo hablar con él, pues directamente se lo aspiro y le pongo el PRP y un buen compresivo. Yo sí veo que los que se lo he hecho tienen una mejor cicatrización. Sí que es verdad que yo no veo deportistas de élite, pero sí que veo que cuando los reviso a las 2 semanas o a las 3,
el paciente está mucho mejor, tiene una buena calidad en la fibra muscular y generalmente a veces he hecho una segunda sesión en casos más complejos. Pero a tu pregunta, 1 o 2 días de recuperación return to play, quizás para nuestro entorno no es nada, pero para un jugador de la NBA, el hecho de que juegue un partido o no lo juegue son muchos millones de dólares. Entonces, eso es un poquito donde se refugian los defensores de esos artículos que avalan que el return to play puede ser unos días antes que el no usarlo, ¿no? No, Bueno, pero yo a mí siempre digo lo mismo. No hacemos deportistas de daño. élite, ¿Qué? deportistas de élite que consulta para PRP de lesión muscular, me toca hacerlo, aunque Sí. tenga dudas y que no esté seguro que realmente los esté ayudando, pero sea efecto placebo o lo que quieras. Pero en mi interior, por eso estoy hablando en el debate, no estoy realmente seguro de lo que estoy haciendo y si sí les va a servir de algo. Yo A lo mejor sí, pero quizás nada. creo que eso tampoco, yo no te lo puedo asegurar un 100% tampoco y creo que poca gente a día de hoy, pero efectivamente, o sea, los estudios que se han planteado ahí y sobre todo no le estás haciendo mal al paciente y sí que parece que Eso es. ayuda, facilita esa cicatrización. Entonces, explicándoselo al paciente y si es un paciente que realmente quiere realizar, aunque no sea un deportista de élite, pues acelerar un poco ese proceso, yo creo que es algo que si el paciente quiere y hay posibilidad, vamos, creo que hay que ir haciéndolo, efectivamente. También, ya Vale. que estamos, un tema que no se ha comentado, pero no olvidemos que el 70% de las lesiones musculares no pasa por nuestras manos inicialmente, por los médicos, pasa por otro colectivo, que son los Ya. fisioterapeutas, lo sabéis de sobra. Y paciente que cae en sus manos no lo sueltan salvo que haya una catástrofe. ¿Y qué le hacen los fisioterapeutas generalmente? Entre otras cosas, pues la famosa 3 letras, la famosa EPI. Entonces yo desde aquí quiero sondear a los asistentes si le veis alguna utilidad, que yo no, ni hay alguna evidencia, o combinar la EPI con otros tratamientos. Si alguno tiene de aquí experiencia, yo no lo veo, pero me gustaría el debate a ver qué opináis los demás, ¿no? EPI y lesión muscular. EPI o EPTE, porque ahora se utiliza más, es que no es Bueno, electrolisis. Bueno, sí, pero que hay modalidades y bueno, yo no tengo especialmente, yo no tengo experiencia, no sé si en el foro hay alguien que pueda tenerlo. nadie, ¿no? Vale. Bueno, yo tengo también preguntas, Almudena. Bueno, con el auge de la ecografía, con la accesibilidad que tenemos en un ecógrafo al lado, nos llega un lesionado muscular, le hacemos una eco, hacemos un diagnóstico lo más heroico posible con nuestros medios. Sí que es verdad que 48 horas has dicho que no es el momento ideal, pero la pregunta es que si es un imperativo categórico en nuestro medio, yo no trabajo en un hospital, tengo una consulta privada, el pedir una resonancia magnética para asegurar un buen diagnóstico y sobre todo un pronóstico. O podemos tratarla directamente con nuestro estudio ecográfico. A ver, pues en nuestro entorno, que como dices, no se están jugando todo el dinero, no se están jugando, bueno, pues que el entrenador quiero decir, estamos en un medio en el que no estamos en deportistas de élite, en profesionales de élite, ¿no? Entonces yo creo que en líneas generales podemos hacer un diagnóstico ecográfico. Sí que es verdad que en el sóleo, si decimos, planteamos algún tipo de lesión en el que yo creo que no me quedaría tan tranquila solo con la ecografía, sería con el sóleo. ¿Vale? Un poco así en líneas generales. Luego cada uno, pues según en el ámbito en el que esté, pues hombre, si tiene la posibilidad de pedir una resonancia que no aparezca muy tarde, pues bueno, pues siempre nos va a dar más información, sobre todo a nivel pues, de los isquiotibiales. Quizá, bueno, podríamos plantearlo. Yo creo que con la ecografía debemos hacer el mayor porcentaje del diagnóstico, un 80%, un 90%. Y sí que diría que el sóleo ahí, a priori, yo pediría una resonancia. Yo opino igual. A Alfonso Porcar, cuéntame, Miguel, tu experiencia en lesiones musculares en tu consulta, ¿tú le pides la resonancia también o tú empiezas a tratarla ya con tu diagnóstico ecográfico? Ponte el audio, ponte el micrófono.
Espérate, lo voy a... Ponte... No, ahora no te has puesto el audio y te has quitado la pantalla. Espera, Ahora. ¿se me oye? Sí, ahora, sí. Bueno, a mí me ocurre como tú, me vienen muchos derivados de fisios y muchos ya con tratamientos, incluso con algún fisio que ha intentado algún vaciado. Yo personalmente, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto, Miguel. Yo personalmente en lesiones gemelares y sóleo suelo pedir resonancia, pero en casos muy evidentes con tenis leg muy evidente ecográficamente los vacío. Lo que suelo hacer inicialmente es vaciarlo y revisarlo a los pocos días porque muchas veces recidivan y en casos de recidiva sí que muchas veces lo vacío y entonces sí que coloco el PRP. Pienso que seguido de compresión y todo esto, pienso que puede ayudar a facilitar pues algo que está convirtiéndose un poco en recidivante y crónico a que mejore. O Otro sea, lo tipo haces en recidiva, ¿no? No en el primer momento. de O sea, inicio no. lo ves a los séptimo día, por ejemplo, al quinto día, ahí le haces el PRP. Sobre todo si hay casos que vaciamos y hacemos una compresión, los reviso a los 5 días, no se vuelve a ver hematoma, sigo con tratamiento conservador y no pincho PRP. Y cuando hay una recidiva, pues entonces intento convencer al paciente para mejorar el tratamiento y darle más viabilidad. No, ven tú, que tenemos que ir a dormir. Eso en estos casos. Y luego, una duda que me surgía son las lesiones, arrancamientos en el isquion de los isquiosurales. Ahí sí que tengo mucha problemática, porque hay veces que me surge incluso arrancamientos tendinosos con muñones que veo ecográficamente, que veo hematoma y que intento convencerles incluso de que me parece que es incluso quirúrgico. He operado alguno, pero la verdad es que creo que he operado un par y son costosos de operar. Te metes en una zona peligrosa y al final nos cuesta y intentamos ser conservadores. Incluso hay veces que paradójicamente cuando piensas que es quirúrgico, pues a lo mejor el paciente no quiere, les explicas la dificultad del tratamiento quirúrgico y cuando te viene a la consulta está mucho mejor y a pesar de que ecográficamente sigues viendo el muñón, ellos clínicamente, incluso algunos han vuelto a correr y dices, bueno, pues a veces esto del tratamiento quirúrgico cuando hay retracción y cuando no, me surgen ahí muchas dudas, sobre todo en este tipo de roturas, de estos arrancamientos. Ya, yo eso es una duda que también os quería plantear yo a vosotros como cirujanos, porque yo es verdad que muchas veces al final el paciente mejora mucho, ¿no? Entonces, esas clasificaciones que están ahí, yo no sé, también... Olivia, por favor, son las 10. Quería yo preguntaros yo misma a vosotros qué experiencia tenéis si habéis hecho un reanclaje vamos, un poco eso, ¿no? Vuestra experiencia como cirujanos en este tipo de lesiones por abulsión de isquiotibiales, ¿eh? Bueno, yo he hecho varias operaciones en agudos y en crónicos, que no tiene nada que ver, por cierto. El agudo si te llega bien, cruentas la zona del isquio, le pones sus 3 implantitos y suelen ir bien, con PRP también. En el footprint, el crónico no tiene nada que ver. Incluso a veces tienes que usar un aloinjerto de Aquiles porque no te llega. Pero yo creo que hay que diferenciar la lesión muscular, que es el tema de hoy, de las lesiones tendinosas. Yo creo que la lesión tendinosa generalmente suele tener un criterio quirúrgico, sobre todo si son avulsiones o una sección completa del tendón. Has hablado del free tendon y tal, pero yo me centraría más en las lesiones musculares que en principio no son quirúrgicas la gran mayoría y la estamos tratando de forma conservadora, ¿no? La lesión tendinosa yo creo que deja una impotencia funcional. Si la tienes en agudo, son técnicas, el isquiotibial no es sencillo, está el ciático al lado, pero se pueden operar bien y el paciente suele hacer un return to play bastante bien, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, a Alex Antezana. Alex, cuéntanos un poco tu experiencia con los isquiotibiales. Hola Pedro, ¿cómo están? ¿Cómo están? Un Saludos. saludo desde el otro lado del charco. A ver, para nosotros en el fútbol es muy frecuente encontrar las lesiones musculares, principalmente isquiotibiales. Claro. Es una de las lesiones más frecuentes debido a que generalmente no se trabaja en la potencia
en el desarrollo de la cadena posterior. Entonces, al haber un desequilibrio muscular, pues generalmente al hacer un arranque, Sí. vamos a tener este tipo de problema. ¿Qué es lo que hacemos? Algunas veces, como decía Almudena, pues se puede producir unos hematomas. Esos hematomas prácticamente los drenamos. Y utilizamos en el acto hacemos la infiltración de PRP, pero hacemos mediante la técnica de Ramón Cugas, en la cual infiltramos previamente en el tejido sano en un 70% y un 30% a nivel del área de la lesión. ¿Qué es lo que nos va a permitir esto? Obvio, antes este PRP tiene que estar activado. Entonces, al formarse ese coágulo, nos va a permitir pues la adherencia de estas estructuras, y lo que empezamos es inmediatamente pues la rehabilitación. Es muy importante empezar la rehabilitación, y la rehabilitación en campo de juego, con el objeto de estimular a esas fibras musculares a tener nuevamente una estructura muy similar al tejido original. Porque a veces empezamos con rehabilitación y no realizamos ningún tipo de actividad progresiva en campo, y vamos a tener un tejido fibrótico, a veces con muchas adherencias, que nos va a limitar el retorno deportivo. Lo que hacemos es prácticamente 24 48 horas después de la infiltración de PRP, prácticamente empiezan a hacer actividad deportiva, y dependiendo de la magnitud de la lesión, tenemos un retorno prácticamente entre los 14 a 21 días a terreno a un entrenamiento normal. ¿Según cualquier lesión de los isquiotibiales o...? Tenemos, como te digo, trabajamos en lesiones grado 1, grado 2. Generalmente son Uy, se ha quedado. los grados que en mayor porcentaje se dan en el fútbol. No se oye, ¿no? Sí, se ha perdido la comunicación. Allí en Bolivia. Dale. Vamos a preguntar de camino, mientras se conecta o no. Profesor Gustavo Santangelo, experto en lesiones musculares. Cuéntanos un poquito tú. Sé que estás con los niños ahí liados, pero bueno, su experiencia y tu opinión del tema. No sé si se me oye, porque Sí, se en te realidad... oye. Sí, Ha mandado a acostar a los niños. Sí, perdonar, pero es que estoy aquí súper liado. Bueno, yo me encanta la presentación, te felicito, compañera, realmente lo has hecho muy bien. Pues, Quizás ahí lo que no termino de tener es la relación de la ecoestructura. Me parece fundamental tener esa valoración hecha bien, hecha de forma precisa, porque entiendo que desde el tratamiento hasta lo que podemos esperar de una lesión muscular está directamente relacionada con el compromiso tendinoso intramuscular que existe. No sé si, yo imagino que como ella ha citado a Ramón, que efectivamente es uno de los popes del tema, también está con ellos como este chico de Bilbao. Hay mucha gente trabajando con Ramón en este tema, y he visto en un curso con él toda esta clasificación nueva arbórea que hace. No sé si tú lo reconocéis esto. Ha sido muy útil, porque cuando tienes esto en realidad, cuando hablas del compromiso intratendinoso, te das cuenta que cualquier rotura muscular siempre tiene un compromiso o primicial o endomisial, pero siempre tiene un compromiso, y por tanto, en la medida en que ese compromiso es amplio, el return to play está totalmente condicionado. Entonces, entiendo, y yo lo he puesto en el chat, entiendo que la idea regenerativa es útil desde el inicio. Entonces, yo no sé, ahí Philip, si lo entendí bien. A mí me parece fundamental poner un plasma rico en plaquetas con la idea de regenerar,
es una idea que debería estar desde el principio. Por tanto, No. Aquí hay un problema. Estamos hablando de una lesión que está sangrando, o sea que plaquetas ya hay a la lata. ¿Qué vas a eh, regenerar más poniéndole más plaquetas a algo que ya está no sangrando? no me refería a una lesión que sangra, me refería, a ver, se habló allí obviamente de un tenis leg, cuando hablamos de una lesión que sangra es una lesión miofacial muy fácil de detectar, pero las lesiones de isquiotibiales que recidivan y que tienen normalmente un tratamiento quirúrgico, la mayor parte de las veces ni siquiera las ves en la ecografía. Entonces, yo creo que esta idea, obviamente tienes que vaciar un tenis leg, pero ¿por qué no poner la regeneración de forma casi inmediata? ¿Por qué no? Porque no sé, no te lo puedo garantizar con toda mi alma que es útil o no. Lo hago los que tienen pasta y a los Pero otros mejor. amigo Philip, es que en realidad este tema de garantizar no lo puedes hacer tú ni creo que la pueda hacer nadie de los que estamos aquí. Por eso es el debate. Bueno, yo no entiendo muy bien tampoco, y ahí me podrían quizás ayudar los compañeros que hacen cirugía. Cuando opero una lesión muscular, en realidad, lo comentaba ahora Alfonso hace un momentito, que volvían mejor y demás, pero cuando opero, el postquirúrgico de una lesión muscular no genera una fibrosis que compromete, no es, en realidad es útil ese tipo de cirugías, porque entiendo, por ejemplo, las cirugías musculares que se hacen como microcirugías, ese reenganche perimisial de las fibras musculares, que sinceramente no sé cuál es la técnica, pero la que se puede hacer en quirófano a cielo abierto, ¿cómo queda eso? Bueno, vamos a ver, el músculo se puede suturar, al igual que otros tejidos en el organismo, al igual que el tendón, o que la piel, o que el nervio. Obvio. Nosotros, los cirujanos ortopédicos, estamos hartos de suturar el músculo cada vez que hacemos un abordaje de cadera o colocamos una prótesis de hombro, el deltoide, el glúteo medio. Estamos siempre suturando, porque el cierre del approach es así, con la parte muscular, luego la fascia, luego el subcutáneo y luego la piel. Pero sí que es verdad que el concepto que estamos aquí hablando de lesión muscular, no podemos dejar la idea de que tratamientos quirúrgicos, no. El tratamiento quirúrgico no sé si llegará a un 2% de las lesiones musculares, ¿no, Almudena? Un porcentaje ínfimo, Sí, ¿no? vamos, es ínfimo y aún así hay que Se individualizar. debate, claro. Y además que, vuelvo a decir, que tiene que tener un componente miotendinoso. Yo, estaba el músculo comentando. solo no. Claro, pero me refiero a que estaba tratando de introducir la idea de que probablemente crees un tipo de fibrosis que sea incluso hasta más perjudicial, ¿no? Desde el punto de vista Bueno, de la activación muscular tiene una posterior. ventaja, la cirugía es que te permite, una vez que ya has fijado eso, está mucho más estable, te permite incorporar al paciente a la rehabilitación mucho antes. No olvidemos que una fibra muscular rota, desgarrada, que empieza a cicatrizar, tiene un proceso de unos 2-3 semanas para que tenga una cicatriz. Sin embargo, con la cirugía esos plazos se acortan porque tú estás suturando y quedan con unos puntos, quedan mucho más estables. Entonces, ahí depende un poco de cómo haga la rehabilitación. Yo no creo que tenga por qué tener más fibrosis y hacer una buena rehabilitación. Pero creo que los resultados se pueden igualar a medio plazo, ¿eh? Sí. Perdonad, una cosa, un inciso. Sí, ¿Puedo sí. hablar? Claro, todo el mundo puede hablar. Sí que me llama la atención por lo que estáis comentando que últimamente en deportistas de élite se está suturando cada vez más roturas musculares, de músculo. Nuestra experiencia en general, como comentáis, menos del 1 o 2%, que va, mucho menos de esas roturas cicatrizan solas, pero sí que es verdad que la exigencia profesional está llevando a los profesionales que llevan a deportistas de élite a hacer suturas directas de músculo, no tendón. Con buenos resultados. Es algo también llamativo. Es que realmente a veces algún tipo de lesión, claro, para evitar esa recidiva necesita un tiempo que muchas veces no se permiten o no se quieren permitir. A lo mejor
quizá pues por eso se acelera más o sea, el tratamiento quirúrgico, ¿no? Porque claro, las recidivas también dependen de, o sea, si tú el return to play lo aceleras mucho antes porque tiene que empezar ya, al final el número de recidivas va a ser mucho Claro, mayor y las claro. exigencias a las que están sometidos, pues tú ya le puedes poner PRP o lo que quieras, como empieces mucho antes de lo que la biología te permite, pues al final en cierto tipo de lesiones va a haber una recidiva sí o sí, ¿no? Entonces, pues quizá a lo mejor por eso cada vez pues se está tendiendo más a hacer este tipo de cirugías que, bueno, no sé, es mi opinión, no sé. Además, no Y, olvidemos que hay expertos. Sí, sí, habla, perdona. sí, y para nosotros, que a lo mejor no tratamos tanto élite, pero para nosotros es fácil suturar un músculo, como dice Pedro, tendríamos que planteárnoslo también más Claro, yo quería habitualmente en la poner población. el símil con las fracturas de clavícula, igualmente. ¿Se opera o no se opera? Bueno, pues los que somos cirujanos y estamos cómodos, operamos una clavícula en 35 minutos, le placamos una placa con 7 tornillos y ese paciente a los 2 días está moviendo. Oye, ¿pero significa hasta que haya que operarla? Pues no, no tiene por qué operarse todas, ni mucho menos. Pues igualmente habrá especialistas, has nombrado a Lampen, finlandés, que se dedica solo a músculo y cada día opera 7 músculos, cada día, ¿no? Pues claro, probablemente el índice de indicaciones de este señor será mucho mayor que el que pueda tener cualquiera de aquí, ¿no? Yo quisiera darle voz a otro experto en músculo, Luis Gallego, desde Almería. Luis, buenas tardes. Cuéntanos un poquito tu experiencia y cómo enfocas tú las lesiones musculares en tu práctica clínica. Actívate el micrófono o te lo activo yo si quieres. ¿Vale? Cuando quieras. Hola, compañeros. Yo sobre todo tengo bastantes dudas porque por mi experiencia yo los tendones los opero siempre y los músculos nunca. Vale. Y mi pregunta que quería haceros es, ¿en qué casos creéis que está indicada una férula en equino en un tenis leg? ¿En qué grado o si está o no indicado? Inmovilizar con férula. Buena pregunta, la tenía por ahí apuntado porque hay unos que consideran que es como una fractura, ¿verdad? La lesión es grave como una fractura, ¿no? Yo no pongo férula nunca, ni tengo mucha experiencia en trombosis venosa profunda que ha dicho Almudena, ¿no? Pero que hablar vosotros primero. La verdad es que yo tampoco pongo muchas, quizás si encontrara una lesión tipo 4, ahí quizás sí que lo plantearía, pero yo personalmente, si os digo la verdad, yo no ferulizo, no he puesto ninguna. Vamos, normalmente no he necesitado porque no he encontrado este tipo de lesiones tan severas y no sé vuestra experiencia, pero yo no considero que esté indicado, a no ser que, claro, que sea una lesión tendinosa, vamos, que no estamos hablando de una lesión muscular, ¿no? En lesiones musculares... Claro. Otra cosa es advertirle al lesionado que es una lesión grave, que no puede apoyar, que tiene que mantener la calma, que ese hematoma se le va a recidivar y hay que evacuárselo. Yo siempre lo digo porque además todo lo que tú adelante es... Sí, pero vamos, ponerle una férula yo no lo hago, no sé el resto. Avisar que va a recidivar el hematoma, eso tranquiliza mucho, pero cuando vuelve a los 5 o 7 días y tiene otra vez hematoma, yo he llegado a evacuar 3 veces en 5 semanas, en 3 semanas seguidas, eso tranquiliza mucho, señal de que dominas el tema, pero más que poner una escayola es intentar, bueno, porque lo que dice Alex lo invita a caminar muy pronto en los isquiotibiales. Bueno, tampoco, al final es un poquito según tolerancia, ¿no? A veces hemos puesto un walker para que vaya apoyando poco a poco, ¿eh? Pero férula no, porque también hay un riesgo de trombosis venosa, ¿no? Como hemos comentado. ¿Tú, Sergi? ¿Y heparina le ponéis? Yo normalmente no le pongo heparina. Yo normalmente tampoco les pongo. Sí que ya digo que normalmente yo les permito, o sea, sí que con muletas, pero como no les inmovilizo ni nada, pues tampoco normalmente no se lo pongo, a no ser que tenga algún factor de riesgo o antecedentes. En mi práctica diaria veo pacientes de rugby. Son pacientes que trabajan con federaciones muy económicas. Plantearles el PRP los planteo, pero casi nunca aceptan. En cuanto soy de la opinión de Luis Gallego también, las rupturas tendinosas, si tienen un gap de más de 1 centímetro, intento operarlas. Musculares nunca las he operado.
tengo la experiencia de la osteopatía dinámica de pubis, que cortamos los aductores y realmente los pacientes se hacen después de fútbol otra vez. O sea que el músculo de por sí tiene un gran poder regenerativo, creo yo, a largo plazo o a corto plazo, pero claro, si ponemos PRP, yo pienso de entrada, una vez quitada la sangre, creo que la sangre no ayuda, puede mejorar mucho. Había un trabajo, unos médicos en Corachán, Barcelona, que hicieron un trabajo con monocitos y operaron gente de alto standing, de jugadores importantes, como un jugador bueno del Ceuta, otro de baloncesto del Barcelona, con muy buenos resultados poniendo monocitos. Pasa, eran terapias avanzadas y realmente mejoraron, bueno, me explicaron que habían mejorado mucho. En general, pienso que el músculo tiene un gran poder regenerativo. Como férula sin equino, yo tampoco he puesto nunca ninguna férula en equino en el tenis leg, pero sí que los vacío y si el paciente puede sufragarse las plaquetas, creo que es una buena opción terapéutica. Sergi, hablando de los monocitos, la siguiente charla del grupo Gresby en enero, Félix López va a hablar un tema monográfico de su experiencia con monocitos, así que creo que va a estar muy bien. Me gustaría ir concluyendo, son las 10:04. Tenemos una pregunta de Luis Conde, doctora, te la voy a hacer a ti, aunque es expansible al resto. Las complicaciones del tenis leg, cuando hay un hematoma estructurado, tabicado, que no somos capaces de evacuarlo con una aguja de las rosas que le gustan a Philip. ¿Qué opciones os planteáis? Se hablaba de un anticoagulante que había por ahí que algunas veces lo echaban unos días antes para poder disolver ese trombo, el coágulo, o si precisar algún tipo de cirugía para evacuar ese hematoma ya coagulado. Doctora. Es verdad que sí que yo no suelo, a mí lo que me llama la atención es que a veces hematomas que pienso que no voy a evacuar, consigo evacuar más de lo que pensaba. Es decir, a veces alguien que viene después de mucho tiempo, digo, bueno, vamos a intentarlo, pero probablemente no consiga. Y entonces yo antes de poner nada, que normalmente no lo he puesto, lo que intento es hacer esa evacuación y generalmente consigo evacuar más de lo que yo pensaba y le suelo explicar al paciente. Sí que, bueno, pues hay distintos fármacos, ¿no? Y hay gente que lo suele hacer, el infiltrar es la uroquinasa, creo que es, ¿no? Antifibril. Y yo personalmente no tengo experiencia porque, ya digo, los que han llegado quizás sí, al final he tenido casi mejor resultado con eso y una rehabilitación posterior y no lo he necesitado, pero no sé el resto del foro de la gente si lo suele hacer. Si me permitís, Sí. yo tenía experiencia con hemofílicos durante mucho tiempo y el coágulo pues es muy malo para ellos porque hacen un falso coágulo y constantemente están haciendo coágulo bom, bom, hasta el punto que se llama un tumor óseo hemofílico que puede poner incluso a hacer fracturas patológicas. El hematoma yo creo que hay que drenarlo, aunque ponerle anchafibrina o alguna sustancia fibrinolítica es pan para hoy, hambre para mañana. Si no se puede pinchar con aguja, que a veces es imposible, coger una aguja de Amberwin o con un pequeño bisturí, un poco de anestesia local y drenamos el hematoma. Apretando mucho sale el hematoma. Sí. O como mucho incluso con una cánula de artroscopia, una cánula de 6,5, esas grises. La cánula y entonces, boom, sale una cantidad de hematoma que el paciente se alivia muchísimo. Porque creo que el hematoma siempre hay que quitarlos apretando, como sea, porque alivia mucho el proceso de recuperación. Sí. Yo opino igual también como Sergi, una pequeña incisión con anestesia local, te lo puedes llevar incluso a una sala de quirófano menor y apretar ahí a tope, salen unos cuajarones ahí muy feos, pero la verdad es que va saliendo y el paciente se siente aliviado. Por último, tu reflexión, Almudena, en mi caso no es tanto los días de evolución que lleve el paciente como la calidad ecográfica del hematoma. Es decir, yo he visto casos Claro. que a los 7 días se ha coagulado y ha hecho un coágulo allí de fibrina que no hay quien lo pinche, y no lo pincho, es que no lo pincho, porque sé que no. Y tengo otro caso con 21 días de evolución que sale totalmente líquido la ecografía, y eso lo pincho. O sea que para mí el patrón ecográfico tiene mucha más importancia que el tiempo de evolución de la lesión. Sí, pero suele estar correlación. Vamos, en mi caso sí que No, más o menos suele estar obviamente sí, correlación. pero que te puede dar mucha sorpresa. Que más te va a dar información, sí. Igual que los posoperados, ¿no? Un LCA, de repente te encuentras que tiene un hemartros a los 4 días y está coagulado, que yo he visto recientemente uno, y otros llevan 21 días operados y tiene sangre fresca, ¿no? O sea que hay mucha variabilidad entre cada paciente, ¿no? O sea que para mí el patrón ecográfico manda por encima del tiempo de evolución, ¿no?
A ver, alguien que no haya hablado, Luis Conde, Lila Ruiz, Julia Fernández o Galloso, Gustavo Vinagre, Santiago Ángel Arboleda, ¿queréis comentar alguna pregunta o alguna experiencia personal? Estamos ya terminando el tercer Deva Meeting. Venga, Santiago, anímate. Yo a ti no te conozco. No, la verdad que no hago mucho procedimiento, he drenado muy pocos hematomas. Suelo poner vendaje compresivo y muletas, básicamente eso, igual no anticoagulo. Y bueno, sí, la experiencia es buena, la recuperación es mucho mejor, ¿no? Más pronta. Algunos son profundos, un poco más complejos, pero ¿no? En principio muy de acuerdo con lo que han comentado. Muy bien. Gracias, Santiago. Bueno, pues son las 10:10, nos hemos pasado 10 minutillos, pero el tema lo merecía. Voy a darle un minuto de la palabra a Almudena para que se despida antes de que yo cierre este tercer Deva Meeting. Almudena, muchas gracias, ha sido un placer. Nada, gracias a vosotros y también por vuestras aportaciones, que aquí aprendemos todos. Sin duda, sin duda. Bueno, pues con esto vamos a cerrar el tercer Deva Meeting sobre lesiones musculares y manejo terapéutico por la doctora Almudena Fernández, y os emplazo al siguiente, que será ya para enero, y que lo van a dar dos compañeros de forma coordinada, dos médicos del deporte. Uno es Gustavo Santangelo y otro es Noelia Grana. Ambos son argentinos, aunque uno trabaja en España, en Valencia. Y va a ser sobre la importancia de los suplementos vitamínicos y dietéticos en los deportistas para un fast recovery. Un tema que a mí se me escapa por completo, pero que creo que tiene mucha importancia y que tenemos que estar al día de ello por parte de unos expertos como son tanto Gustavo como Noelia. Pues os esperamos para enero, si Dios quiere. Os mando un fuerte abrazo. Apuntaros al Ortobio MSK, que ya están las plazas abiertas, que va a ser un pedazo de curso, esta tercera edición. Y nos vemos en el siguiente Deva Meeting. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Feliz, suerte en el Caribe. Hasta luego.